Reproducción y ciclos vitales de las criptógamas. El término criptógamas se emplea para nombrar organismos que no se reproducen por flores. Los textos de botánica criptogámica anteriormente incluían a bacterias, hongos y algas, además de musgos y plantas inferiores. Actualmente, la mayoría de los textos de botánica solo incluyen a las plantas con flores y profundizan en la anatomía, bioquímica y fisiología de gimnospermas y angiospermas. La reproducción es el proceso mediante el cual aumenta el número de individuos en una población o las células de un tejido. Existen dos tipos principales de reproducción, la asexual y la sexual. En la reproducción asexual no hay participación de gametos y comúnmente un solo individuo origina nuevos individuos por una de cuatro formas: fragmentación, fisión binaria, gemación o esporulación. En la fragmentación, como su nombre lo indica, pequeños pedazos son desprendidos del individuo y cada trozo tiene la capacidad de formar un nuevo individuo. El cuerpo multicelular de algas, hongos, musgos y plantas generalmente posee esta capacidad. En la fisión binaria, un organismo se divide en dos células hijas idénticas, más pequeñas, después que ha alcanzado cierto tamaño y madurez. Es la forma más común de reproducción asexual y ocurre en organismos unicelulares, células de colonias, células de filamentos y de los tejidos, tanto vegetales como animales. En la gemación, un individuo origina otro de menor tamaño, ya sea de aspecto similar o que se desarrolla hasta tener el aspecto del progenitor. Es comúnmente observada en animales invertebrados como esponjas y celenterados, y también ocurre en hongos levaduriformes y briófitas. En la esporulación, un organismo unicelular o que forma parte de una colonia o una célula de un tejido se divide más de una vez, originando más de dos células o individuos hijos, los cuales comúnmente son liberados al medio al romperse la membrana que los contiene. Las esporas liberadas pueden ser inmóviles y reciben el nombre de aplanosporas, o móviles, en cuyo caso se nombran planosporas o zoosporas más comúnmente. La esporulación es común en hongos, algas, briófitas y plantas inferiores. Las estructuras formadoras de esporas o esporangios asexuales pueden existir individualmente o formando grupos, en cuyo caso la forma y estructura de esas agrupaciones tienen carácter taxonómico. La reproducción sexual implica la fusión de dos gametos, que comúnmente proceden de progenitores diferentes, ya sea una cepa más y una cepa menos, o un gameto masculino y un gameto femenino. Los gametos se forman en estructuras llamadas gametangios, en las que ciertas células de la pared los originan mediante la meiosis o división reduccional. Los gametos son células haploides, es decir, contienen la mitad del material genético de la célula madre, que es diploide, ya que contiene la totalidad del material genético de la especie en dos juegos de cromosomas. El tipo de reproducción sexual dependerá de la forma de los gametos que se fusionen. La singamia, o fusión de los gametos, entre dos gametos iguales de forma y tamaño, se llama isogamia, y los gametos que participan son llamados isogametos. Cuando en la fusión participan gametos de igual forma, pero de diferente tamaño, la reproducción se llama por anisogamia. De igual manera, cuando la singamia implica la fusión de oogametos, la reproducción es por oogamia, y entonces uno de los gametos es pequeño y móvil, mientras el otro es grande e inmóvil. En hongos, briófitos, protozoarios y algunas algas existen individuos cuyas células contienen un solo juego de cromosomas y representan la etapa asexual de la especie. Estos individuos se denominan gametofitos y sus células son haploides porque tienen una sola copia de cada tipo de cromosomas en su núcleo, es decir, su núcleo contiene solo un miembro del par homólogo de cromosomas y es representado por la letra N. Por el contrario, ciertas algas y las plantas superiores
presentan individuos llamados esporofitos, cuyas células contienen 2 copias de cada tipo de cromosomas en su núcleo y se representan por las siglas 2N. El conjunto de individuos haploides se denomina generación gametofito y el total de individuos diploides se llama generación esporofito. Los ciclos vitales de hongos, algas y vegetales se clasifican de acuerdo con el número de generaciones que presentan en ciclos monogenéticos si únicamente existe una generación, siendo el ciclo aplóntico si solo existen gametofitos y diplóntico si solo se presentan esporofitos. En los ciclos digenéticos se presentan ambas generaciones, gametofito y esporofito. El ciclo se llama haplodiplóntico y ya que las generaciones se suceden en el tiempo, se dice que hay alternancia de estas. En estos ciclos, cuando el gametofito se parece al esporofito, tanto en forma como en tamaño, se dice que las generaciones son isomórficas. Cuando una generación contiene individuos de mayor tamaño que la otra, se habla de generaciones heteromórficas, y a la más evidente, ya sea el gametofito o el esporofito, se le llama dominante. En los ciclos trigenéticos hay 3 generaciones. Este tipo de ciclos ocurre en algunas algas rojas, donde existen un esporofito y un gametofito de vida libre y un segundo esporofito más pequeño y que parasita al gametofito. Al igual que en los ciclos digenéticos, en el ciclo trigenético pueden ocurrir generaciones isomórficas o heteromórficas cuando se comparan las generaciones gametofito y esporofito de vida libre. Finalmente, en los ciclos vitales, los gametofitos pueden ser monoicos o hermafroditas si producen gametangios masculinos y femeninos en el mismo individuo, o dioicos o unisexuales si ciertos gametofitos producen gametangios masculinos y otros gametofitos solamente producen gametangios femeninos.